buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que este fin de semana Jimena Navarrete, ex Miss Universo en el año 2010, finalmente dio el sí a Juan Carlos Valladares aquí en el lugar de las Vizcaínas. Ahí finalmente se casó, más de 500 invitados, varios famosos acudieron a esta boda, entre ellos Alejandro Fernández, Pati Cantú, Carlos Rivera y muchas otras celebridades. ¿Quién sabe exactamente qué pasó en torno a esta tan esperada boda? Chequen esto. Por fin Jimena Navarrete y el empresario Juan Carlos Valladares llegaron al altar luego de que en agosto de 2016 él le entregara el costosísimo anillo de compromiso. En punto de las 18 horas del sábado, la pareja aceptó darse el sí frente al altar para posteriormente trasladarse a las Vizcaínas, en donde se llevó a cabo la elegantísima recepción. Alejandro Fernández, Daniela Romo, Carlos Rivera, el productor Chava Mejía y el piloto Adrián Fernández fueron algunos de los invitados a la boda, quienes desearon a la pareja amor eterno. Muy bien, muchísima felicidad. Él es tu amigo, yo sé que es muy tu amigo, me imagino que... Son muy amigos, de los dos. ¿Les deseas que ya sean papás o todavía? Él le surge. Oye, Alex, ¿cómo va esta cuestión con Luis Miguel? Una foto, déjenos hacer una foto. Gracias. Alejandro, la demanda con Luis Miguel, perdón que te preguntemos, ¿cómo va ese proceso? No sé, pregúntale a él. La adoro, la quiero muchísimo, es una niña no solamente bella por fuera, sino tiene una belleza interior y es una niña maravillosa, así que me da mucha alegría por ella, me da mucha alegría por su familia, me da mucha alegría por Juan Carlos, por la familia de Juan Carlos. El consejo para la vida es, si ya se quieren, que traten de conservar ese amor, que traten de ser pacientes el uno con el otro. Lo mejor para todos, para Jace y para Jimena. Vamos corriendo que va a pasar la misa. Ay, que hoy es la noche, ahora ya no es de telenovelas, de la vida real, y pues muchas felicidades con pues grandes deseos para ella en su matrimonio. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los famosos. Este viernes se dio a conocer parte del elenco que conformará la serie de Silvia Pinal. Y Tati Cantoral será quien represente a Silvia Pinal cuando tenía más o menos 40 años. Sin embargo, habrá varias etapas de la actriz. Con quien no han llegado a un buen arreglo es con Silvia Pasquel. No sabemos todavía si fue aspecto económico o que a ella no le ha gustado de plano la manera en que están retratando a la propia Silvia Pasquel. ¿Quién sabe exactamente qué pasó en torno a esta presentación? Chequen esto. Y Tati Cantoral, Nicole Vale y Mía Rubín Legarreta serán las encargadas de dar vida a Silvia Pinal en la serie que produce Carla Estrada y en la que se narrará gran parte de la vida personal y profesional de la última diva del cine mexicano. De muy buen humor, Silvia Pinal contestó todas las preguntas de la prensa y dio su opinión sobre la negativa de Enrique Guzmán, padre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique, de no querer que utilicen su imagen en dicho proyecto. Yo creo que son ganas de figurar. Y obviamente es absurdo que no quiera que se toque su nombre. A mí tampoco me importa, ¿eh? Si lo quitan, a por mí que lo quiten, no hay bronca. Pero es absurdo. Si tuve 2 hijos con él, es absurdo que no parezca el papá. A no ser que hayan sido hijos de la mala vida. No.